Como pueden ver, al momento de crear una tabla se segmenta en varias partes y lo primero que tienen que hacer es escribir la sentencia create table if not exist, crear la tabla si no existe, y a continuación el nombre de la tabla. Se va a abrir un paréntesis y en el paréntesis hay que definir tanto el nombre de la columna como el tipo de datos al que pertenece y la calidad de dato que es. Por ejemplo, si no es nulo, si es una llave primaria, si puede ser nulo, de varios tipos de cosas que se pueden meter ahí. Pero bueno, entonces para esto primero tienen que definir el nombre. En este caso es lista ID. Se especifica a continuación el tipo de datos, que en este caso es varchar, que es una cadena de texto variable, por decirlo así, una concatenación de caracteres variable de 25. Ahí entre paréntesis la longitud es lo más importante, ya que esta nos dice cuál será la extensión de esta cadena de texto, el número de caracteres que nada más puede contener. A continuación es primary key lo que se tiene que poner para indicarle que esta va a ser la llave primaria al SQL. Es importante que lo hagan, muy importante, porque no puedes crear una tabla si no hay una llave primaria. Es el identificador, ustedes ya saben que no se repite jamás. A continuación, lo que se hace es escribir la siguiente columna, que ya puede ser cualquiera. Yo prefiero que aquí es donde vayan las llaves foráneas, pero bueno, eso vamos a dejarlo para la siguiente tabla. Nombre, varchar, en este caso 40, y la condición es que no sea nula. La llave primaria, al momento en el que la defines, no es la condición automáticamente se pone como no nula, es decir que no tienes que meter forzosamente un dato ahí, no puede estar sin un dato. Entonces el not null es para especificar eso, independientemente de que no sea una llave primaria. Luego otra vez número de videos integer, que es para número, y igualmente la condición not null. Ya con esto terminamos esta tabla, vamos a crearla. Perfecto, como pueden ver se acaba de crear sin ningún problema. Ahora vamos a comprobar que al momento de volver a darle clic al rayo no se vaya a generar un problema, sino que se evalúe la condición de que la tabla no existaba previamente. Vean, acaba de dar ese triangulito de advertencia, pero no salió una X con un círculo rojo, significa que se ejecutó adecuadamente. Ahora bien, vamos a crear la siguiente tabla, la cual sí va a contener una llave foránea perteneciente a la tabla que acabamos de crear, listas de reproducción. Iniciemos. Comencemos con el ID o la llave primaria para definirlo en la primera columna, en la primera que pongamos entre el paréntesis. Recuerden la sintaxis. Create table if not exist, que es la instrucción para SQL. Después el nombre que queramos, en este caso videos, que se refiere a los videos del canal. Video ID ya entre paréntesis, que va a ser el nombre de esa columna, de la primera, la de la llave primaria. El tipo de dato varchar, de extensión de 25 caracteres, primaria, o sea la condición llave primaria, coma, lista FK, el nombre de la siguiente columna, que aquí es donde va a estar la llave foránea, que será igualmente de tipo varchar, de extensión de 25 caracteres y de condición no nula. ¿Por qué de 25 caracteres? Porque si se dan cuenta, ahí en lista ID, que pertenece a la tabla de listas de reproducción, tiene una extensión de 25 caracteres. Tiene que ser la misma, porque si no, no la puedes crear, no la puedes poner como si fuera una llave foránea. El tipo de dato y la extensión del dato tiene que ser
la misma, además de la condición no nula, porque no puede haber una llave foránea que sea nula. No se puede crear, no se puede insertar un dato que tiene una llave foránea si no se le proporciona la llave foránea. Ahora, para la siguiente columna, pues vamos a poner el nombre del video. Pues como puede ser muy largo, con extensión de 100 caracteres, puedes varchar. Y no nula igual, número de reproducciones, aquí le ponemos integer. No se necesita poner entre paréntesis, hace rato no lo aclaré, pero ahorita sí. No se necesita poner entre paréntesis el integer, porque integer tiene en automático una extensión muy larga de caracteres. Y no vamos a poner una condición límite de caracteres al entero. Ya si ustedes quisieran poner un límite, tendría que ser un límite inferior al número total de ceros que puede contener un entero. Así es que, pues bueno, eso ya lo aprenderán por su cuenta. Entonces es no nulo. Y aquí viene lo más importante para las llaves foráneas, para que las puedan crear. Bueno, todo eso es importante, pero esta parte es la que nos constituye, la que nos pone la llave foránea en la tabla. Constraint, que va a ser un sobrenombre que le vamos a poner a la llave foránea y que podemos llamar la llave foránea a través del constraint. Y le vamos a poner aquí lista de pertenencia. Es un constraint, nada más. Es una, pues como les digo, un mote, una máscara. Y a continuación ponemos la instrucción foreign key o llave foránea entre paréntesis y justo el nombre de la columna donde se va a depositar la llave foránea, la que va a constituir la llave foránea, que en este caso decidimos que sería lista FK. Entonces vamos a poner esa lista FK. Inmediatamente, y dense cuenta que no he puesto ni una sola coma desde la última vez, desde el número de reproducciones, la última vez que puse o que pusimos una columna que la definimos, no hemos puesto una coma porque aquí ya no se está definiendo nada más. Todo esto son sentencias que deben de ir sin coma, sin estar separadas, para que puedas crear ahora sí una llave foránea y para que puedas poner las características que tendrá esa llave foránea. Pero bueno, con reference, lo que estamos haciendo es indicarle cuál va a ser la tabla de donde se va a jalar y también qué columna la información de la llave foránea para comparar cualquier dato que le quieran meter a la llave foránea lista FK de la tabla videos. Tiene que estar insertado en la tabla listas de reproducciones en su ID, lista ID, porque si compara y no existe, no va a permitir que se metan los datos. Para eso sirven las llaves foráneas, para comprobar si la llave foránea que estamos metiendo en la segunda tabla, esa misma llave existe como llave primaria de la tabla que estamos referenciando. Para eso es que sirven las llaves foráneas. Ahora quiero que vean lo siguiente: onDelete, cascade, onUpdate, cascade. ¿Para qué sirven estas instrucciones? Esto simplemente define las características de la llave foránea. O sea, pertenece a la misma instrucción largota que hemos tenido sin ninguna coma, pero la diferencia aquí es que esto se refiere a qué es lo que va a pasar cuando se borre uno de los elementos, una de las filas de la tabla lista de reproducción que tenga insertado o que tenga pues ahora sí que una entidad, una fila con su llave primaria, o sea, con una llave foránea en la tabla videos. O sea, si tú estás referenciando en la tabla videos algún registro de la tabla listas de reproducción en algún dato, en alguna fila de la tabla videos,
Pues entonces cuando borres en la lista de reproducción esa fila, esa entidad, en automático todo lo que exista que tenga su llave primaria como llave foránea lo va a borrar. Por eso es que es en cascada. Borras uno, borras el principal, borras la llave primaria de donde estás sacando las llaves foráneas para todas las demás tablas y en automático las va a ir a borrar a todas las demás tablas. Y lo mismo pasa con el onUpdate Cascade, lo que significa que cuando tú modifiques, cambies, alteres o lo que quieras alguno de los registros en la tabla listas de reproducción, de donde estás sacando la llave primaria para convertirla en llave foránea y alterar, poder registrar tu propia tabla, una entidad, pues lo que va a pasar es que se va a modificar. Si por ejemplo llegaras a cambiar la llave primaria, el ID de la lista de reproducción, también se va a cambiar en todas las subsecuentes tablas en las que referenciaste esa llave primaria a través de las llaves foráneas. A grandes rasgos, esto es lo que pasa. Ahora ejecutemos la instrucción y veamos cómo funciona. ¡Listo! Perfecto. Ahora bien, vamos a volver a darle clic para que vean que esto de create table if not exist simple y sencillamente verifica, así como lo hicimos anteriormente, que la tabla no exista. Vamos a darle clic y como pueden ver, simple y sencillamente no te permite intentar escribir. No, eso te tira un error, pero gracias a la pequeña parte que dice if not exist, ya con eso ya hiciste lo suficiente, ya hiciste lo tuyo, ya hiciste lo que tenías que hacer para verificar que la tabla no estuviera de antemano creada en el esquema de la base de datos. Bueno, viene siendo todo. Hasta luego.